Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Hacemos una pausa en las noticias hoy en Red Más para darnos un tiempo de unas conversaciones que son necesarias y son necesarias en medio de todo este clima preelectoral que vamos a tener el próximo domingo para hablar de un tema que le interesa a usted, que nos interesa a nosotros, que le interesa al país, pero sobre todo que le interesa a la empresa de la cual nosotros somos parte, de América Móvil. Es un tema que está en nuestra esencia y que estamos visibilizando. Por eso no solamente nos están viendo a esta hora nuestros televidentes de Red Más Noticias, sino que estamos conectados con todo el equipo de América Móvil a nivel nacional. Más de 11.000 personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo para hablar en la Semana de la Sostenibilidad de Inclusión, pero para dar la discusión de manera correcta, de manera acertada, para dar una discusión buscando soluciones. Está con nosotros hoy el presidente de América Móvil, el doctor Juan Carlos Archila. Doctor Archila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta discusión. Buenos días, Giovanni, gracias. La doctora Cielo Rusín, que estuvo hace 8 días en Red Más Noticias, usted no sabe la cantidad de seguidores que tiene, doctora Cielo. Me llamaron, me dijeron, si van a hablar de la sostenibilidad, que esté la doctora Cielo. Gustó muchísimo esa charla que tuvimos de inclusión y de empoderamiento. De hecho, hace 3 días hubo un panel de solo mujeres de empoderamiento y me copié de lo que usted me dijo. Y fue un éxito. Doctora Cielo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Un saludo especial a mis compañeros de panel y a la audiencia que hoy nos acompaña. Los que no sabían, la doctora Cielo es abogada constitucionalista y fue la exdirectora del Departamento de la Prosperidad Social. Sabe lo que dice, sabe por qué lo dice. Doctor Eduardo Ramos, vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Cámara de la Diversidad. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, un gusto saludarlas y saludarlos. Gracias por la invitación. Doctora Cielo, quiero arrancar contigo en esta discusión. Vamos a tener una charla de 45 minutos, pero que de verdad es bastante importante, sobre todo en este momento. Estamos en un momento de cambio. 11 millones de colombianos decidieron el cambio. Estamos en la presidencia del cambio. ¿Cómo hacer que en este momento de cambio, y muchos dicen que si no se hace ahora, ya no se hizo, hacer que la inclusión sea una realidad, pero a partir de acciones? Bueno, a ver, en el marco de lo que corresponde a esta invitación, yo quisiera comenzar por resaltar algo que no viene de este gobierno, que está establecido, lo digo como constitucionalista, en nuestra constitución política, y es la empresa y la iniciativa privada en el marco de la economía social de mercado, como tenemos en Colombia, es reconocida como un motor de la economía. Y eso dentro de unos límites razonables, proporcionales, en el sentido que también esa libertad y esa que se fomenta de la empresa, de la iniciativa privada, tiene que estar encaminada a la consecución de los fines del Estado en el marco de un Estado social de derecho. Entonces, en esa medida, es importante comenzar por resaltar que las obligaciones de lograr un país más equitativo, un país acorde con esas expectativas que tiene la ciudadanía, no recaen solamente bajo la responsabilidad del gobierno de turno. Necesariamente necesita la participación conjunta, complementaria y de colaboración entre las diversas fuerzas sociales, económicas, los diferentes actores políticos que integran una sociedad y evidentemente el papel de las empresas en esa iniciativa y en la consecución de esos fines es preponderante. Pues doctor Archila, le tiraron la pelota a ustedes sin querer queriendo. ¿Qué acciones desde la empresa privada se pueden generar para que esto realmente se vuelva una realidad? Pues yo creo que lo primero y pues coincide justamente, y primero que todo un saludo también a mis colegas, a que los panelistas que no tuve la oportunidad al inicio, los saludo, muchas gracias por estar aquí. Y pues ya siguiendo a tu pregunta, Giovanni, pues yo creo que también hablar de qué estamos haciendo hoy, y lo mencionaste, estamos en la Semana de la Sostenibilidad, es el segundo año en que hacemos la Semana de la Sostenibilidad, que es un gran esfuerzo y de hecho contribuye a eso que estaba diciendo la doctora Rusinque, justamente para concientizar, en este caso a los más de 11.000 colaboradores de Claro en Colombia, pero además a una gran base de personas y colaboradores que también trabajan con todas las empresas que nos prestan servicios a Claro. Y pues ahí estamos hablando de lo que estaba mencionando la doctora Rosín, que estamos hablando de un tejido, en este caso empresarial, que además estamos hechos de las personas, de concientizar en esos conceptos de equidad, diversidad e inclusión. Ahora me preguntabas, Giovanni, y ya para terminar, pues ¿qué estamos haciendo? Aparte de concientizar y poner este tema
a un nivel muy alto, que creo que es algo que además la sociedad está exigiendo, que nuestros clientes están exigiendo, nuestros clientes corporativos, nuestros clientes personas, pues reconocen la gran importancia de que sea la empresa un gran actor justamente en ese tema. Y pues ahí sí hay muchas actividades que estamos haciendo. Sin duda trabajando en un gran pilar en el tema ambiental, adicionalmente buscando que la empresa cada vez sea mucho más consciente de que debemos operar de una manera amigable con el ambiente, buscando que nuestro consumo, por ejemplo, de energía, que ha sido parte de nuestro enfoque, cambiándolo a que tengamos a trabajar con energías alternativas, haciendo parte de la solución de lo que este gobierno está empujando en el sentido de que tengamos una transición energética. También lo estamos haciendo en otro frente, Giovanni, en el tema de la conectividad. Y yo creo que aquí habla un poco de inclusión también. Hacemos lo que sabemos hacer conectividad, llevar las comunicaciones a todos los territorios del país, y desde ese punto de vista pues hemos estado trabajando en llevar conectividad, acceso a Internet a muchas escuelas públicas en Colombia, para que los jóvenes tengan ese acceso a la educación y ese acceso a la educación termine siendo más oportunidades. Por último, pues hemos venido trabajando muchísimo en la gente, trabajando en que la gente esté consciente, trabajando en que generemos inclusión dentro del grupo de trabajo. En eso pues hemos venido trabajando nuestro equipo de sostenibilidad con las agencias de empleo, creando un programa, nuestra ruta de inclusión, buscando que los jóvenes, personas migrantes, ahora que hemos tenido en los años recientes un reto importante de incluir justamente a esas poblaciones que están llegando de otros países al mundo laboral. Entonces, pues digamos también ese es un gran esfuerzo. Hoy en día tenemos con nosotros dentro de esos 11.000 colaboradores, casi 1.300 colaboradores que han llegado por esa ruta de inclusión, muchos que tienen un tema importante en términos de formalización laboral y traerlos al mundo laboral con nosotros, que además genera una riqueza enorme de información, de personas que piensan diferente y que nos ayudan a ser cada día mejores. Doctor Eduardo, cuando uno habla desde la Cámara de la Diversidad de generar acciones para pasar del dicho al hecho, ¿cómo van las cosas? Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Mira, nosotros como Cámara de la Diversidad, como gremio que en este momento reúne un poco más de 200 empresas y contamos con el gran honor de tener a Claro como una de ellas, podemos manifestarle al país que el tema de diversidad, equidad e inclusión va creciendo. Hace poco realizamos un estudio donde descubrimos, o mejor referenciamos, que cerca del 25% de las 500 más grandes empresas del país ya tienen estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Es poco si lo comparamos con otros países, pero vamos avanzando en el tema. Sin embargo, aún nos quedan retos muy importantes, retos de transformación cultural. Precisamente acciones como la que vivimos en este momento, una semana de la sostenibilidad, es una muy buena práctica que debe ser replicada en otras organizaciones para generar conciencia de inclusión de aquellas diferentes diversidades que nos rodean. Y quisiera también comentar que el tema de diversidad no es algo nuevo, como todos lo sabemos. El tema de diversidad tampoco se refiere a una población en particular, sino que es una sombrilla muy general que cubre diferentes grupos poblacionales, como los que ha mencionado el doctor Archila acá, pero también muchos otros más. Cuando hablamos de diversidad, hablamos también de aquellos grupos generacionales diferentes, hablamos de la inclusión de personas pospenadas, víctimas de conflicto, y también hablamos de temas de etnia, raza, personas con discapacidad y la inclusión, por supuesto, desde un enfoque de equidad de género. Así es que todas estas aristas de la diversidad hoy por hoy ya hacen parte de la discusión en las empresas colombianas. Creo que vamos por buen camino, pero el reto ahora es fortalecernos cada vez más, fortalecer esas estrategias y llevar esa bandera de la diversidad, equidad e inclusión a las medianas y pequeñas empresas, a todos nuestros proveedores y a toda la cadena de valor.
Nosotros estamos conectados con 11.000 trabajadores que tiene nuestra casa matriz, que es claro, y aquí me hacen una pregunta, ¿diversidad incluye comunidades y jóvenes en condición de vulnerabilidad también? Por supuesto. La diversidad, de hecho, consiste en todas aquellas características del ser humano y, por supuesto, el grupo etario, las personas jóvenes y las personas de grupos poblacionales diversos hacen parte. Doctora Cielo, ¿por qué es importante que una empresa privada se tome esto en serio? ¿Qué beneficio puede tener para la productividad de la empresa y para el país que esto realmente se tome en serio y sea una realidad? El beneficio es total, no solamente en el marco de lo que se denomina la responsabilidad social, digamos, la función social que deben cumplir las empresas, sino también en términos reputacionales, en términos de productividad, en términos de rentabilidad, en la medida que una empresa ofrece mejores y mayores garantías a sus trabajadores de ascender, de capacitarse, de, digamos, de permanecer en mejores condiciones en esa empresa, se está aportando también al entorno social en el que esa empresa se desenvuelve. Necesariamente eso genera un factor adicional de rentabilidad, de riqueza, digamos, y que redunda en el mejoramiento de vida, no solamente de sus empleados, sino dentro de ese entorno donde ella se desenvuelve. Yo quisiera ahí resaltar de pronto algo. Suele ser, digamos, está muy interiorizado en el discurso actual del sector empresarial, esos son como desafíos a nivel mundial, como estos compromisos de sostenibilidad que se deben generar también, digamos, de manera complementaria con el Estado, pero los mismos no pueden ser, digamos, simbólicos. Yo quisiera hablar de un dato reciente, por ejemplo, en abril, en el caso de Bogotá, estamos hablando que más del 45% de las empresas, no estamos mencionando alguna en particular, solamente tienen un 20% de población joven. Sin embargo, las cifras de desempleo y esa población sin acceso a ningún tipo de garantías, ni educación, ni empleo formal de ningún tipo, los denominados ninis, asciende a 2.500.000, de los cuales además es más alarmante aún el espacio que allí ocupan las mujeres, que son aproximadamente 1.600.000 mujeres que no hacen parte de la economía formal ni que tienen posibilidades de acceso a la educación. Entonces, allí que hay un gran desafío tanto para el Estado como para el sector empresarial de inclusión. Es decir, obviamente en la medida que una empresa tenga más posibilidades, sea más próspera, tenga más presencia y más capacidad para generar esos mecanismos de inclusión, pues el impacto puede ser mayor. Y yo quisiera allí referir experiencias que ustedes deben conocer muy bien, como la de Ford a comienzos del siglo XX, que decidió aumentar, digamos, como iniciativa propia, los salarios de sus trabajadores y la repercusión tan positiva que tuvo esto también para la empresa. Casos recientes como Amazon, que se acogió como a esa lógica, es no solamente ir como a lo que es cumplir con lo que está dispuesto, digamos, como al estándar mínimo para tener como ese check de hicimos y estamos incluyendo, sino que sea algo proporcional de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa. Estamos hablando acá de fomentar la pequeña, la mediana empresa, de que estas prácticas impacten y se generen también allí a ese nivel, pero necesariamente la posibilidad de impactar más y de tener, digamos, mayores garantías de poderlas posibilitar se da en las empresas en la medida que son más grandes. Digamos que tiene que ser algo, yo creo, algo proporcional a la capacidad que tiene la empresa para desarrollar esos mecanismos de acción afirmativa, de inclusión social, con esos criterios diferenciales de género, étnico, territorial, dentro de esa apuesta también de sostenibilidad ambiental, y pues necesariamente es algo que siempre va a redundar en mayor prosperidad, mayor posicionamiento de la empresa, e incluso el consumidor a la hora de elegir una u otra empresa, pues ahí va a tener una referencia de una empresa que es más responsable con sus trabajadores, con su entorno, y necesariamente eso es algo que hoy en día influye mucho en el consumidor. Hay un consumo que se desarrolla más responsable, que es muy sensible a este tipo de buenas prácticas. Le quiero hacer una contrapregunta, muy aquí entre nos. ¿Por qué es tan difícil darle la oportunidad al joven que lo necesita? ¿Qué es lo que pasa como en el inconsciente colectivo colombiano, que a veces cuesta dar esa oportunidad que la persona necesita? Usted que lo ha visto porque dirigió el Departamento de Prosperidad Social. ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está el muro a derribar? Yo creo que es muy importante, digamos, superar los prejuicios que se tienen, superar las barreras. Prejuicios. Evidentemente, un joven que no ha tenido acceso a la educación, que no ha tenido acceso a una primera oportunidad de trabajo, pues no podemos hablar que es un joven que va a llegar con experiencia
al desempeño de una labor. Sin embargo, si lo miramos con otro ojo desde la perspectiva de que es una necesidad en el entorno en el que nos encontramos para disminuir los márgenes de violencia, para lograr un país más equitativo, con una mejor distribución de la riqueza y lo que esto impacta en términos también de la consecución de la paz, pues hay que mirarlo desde la perspectiva de ese joven que necesita acompañamiento, ese joven necesita una oportunidad, ese joven necesita que se le generen, incluso cuando el Estado no puede, porque puede tener voluntad, pero no alcanza a abarcar a todo ese sector poblacional, generar los mecanismos para darles oportunidad y acompañarlo, que se capacite, que de entrada no sea una barrera su condición social o esa limitante que prácticamente tiene de nacimiento para que pueda acceder y que pueda incursionar, digamos, incluirse dentro de la sociedad. Tenerlo al margen es un riesgo para la empresa, para el entorno social. Una empresa que no se desenvuelve en un entorno, digamos, libre de violencias o con estos riesgos, pues sencillamente también implica que asume un riesgo en su inversión. Cuando, por ejemplo, lo vimos con el estallido social, digamos, eso es como una bomba de tiempo que se tiene allí, que necesariamente llega un momento en que si no se dan garantías, pues no es viable incluso para el desarrollo próspero también del sector empresarial. Doctora Archila, cuando uno habla desde la gran empresa, dice, tengo que tener una estrategia de inclusión de jóvenes, de comunidades vulnerables, en el discurso queda muy bien, pero usted responde por 11.000 personas. ¿Qué tan difícil es bajar y aterrizar eso empresarialmente? De pronto voy a arrancar para hablar y decir, esto no se puede hacer solo, eso es lo primero. Y aquí mis dos colegas panelistas lo han mencionado. Y pues digamos, ahorita hablé sobre el tema de la ruta de inclusión y me quiero poner ya muy en el nivel muy pragmático, porque sí es difícil romper esas barreras de las que refiere la doctora Rusinghi. Lo primero, y vuelvo a insistir en el tema de que esto es un trabajo que necesitamos hacer colectivamente, porque si no, pues cada empresa, y como también lo dijo la doctora Rusinghi, pues cada empresa, como pasa con las personas en el mundo, en el día a día, pues cada quien hace y contribuye su grano de arena según su capacidad. Y lo mencionaban ahora, pues sí, cada empresa tiene una capacidad de ejecución, tiene una capacidad en su momento de influir en lo que pasa. Hablé yo hace un momento sobre el tema de la ruta de inclusión. La ruta de inclusión es algo que es un programa para nosotros, justamente, y me voy a enfocar al tema de involucrar o incluir a la juventud, a los migrantes también en el proceso laboral de Claro. Pero además la ruta de inclusión la hemos hecho trabajando, creando un ecosistema con las cajas de compensación y sus oficinas de contratación, de sus oficinas laborales, y con otras empresas, trayendo y buscando que otras empresas también utilicen ese mecanismo. Dije yo hace un rato que en ese proceso, para efectos de Claro, tenemos hoy en día en Claro alrededor de 1.300 personas que han sido involucradas y traídos al sector laboral por ese mecanismo. Y pues efectivamente tiene un enfoque a traer personas que no han tenido esas oportunidades. Ahorita la doctora Rosín, que también hablaba de romper esas barreras. Y pensemos que esas personas, inclusive cuando uno las invita a una entrevista, de pronto ni siquiera tienen el dinero suficiente para pagar el transporte para ir a la entrevista. Desde ahí comienza ese acompañamiento. Comienza ese acompañamiento también de decir, de pronto a esa persona pues le faltan ciertas capacidades para poder comenzar a contribuir en el proceso, pero también tienen experiencias que hoy en día no están en la empresa, hay que traerlas. Ese entendimiento, por ejemplo, de personas que han estado de pronto marginadas en unas zonas que la empresa no tiene el conocimiento, pues traerlas va a generar esa diversidad de entendimiento de lo que hay que hacer. Entonces ahí también hay un acompañamiento, por ejemplo, en su entrenamiento. Estas personas no podemos esperar que si vienen a capacitarse en los procesos de la empresa, pues hay que pagarles en ese proceso de la capacitación, porque si no, no tienen cómo lograrlo. Así que hay un proceso de acompañamiento inclusive psicosocial. Hablaba
también ahorita del tema de la inclusión de personas que de pronto han tenido situaciones personales que los frenan de poder tomar y poder ser productivos en el trabajo. Hay que acompañarlos psicosocialmente. Así que desde esa perspectiva, como dije anteriormente, cada empresa a su capacidad tiene que apoyar a las personas para poderlas incluir. Estos son casos concretos y cosas concretas que tenemos que hacer todos los días, pero además tenemos esa responsabilidad de buscar que otras empresas también sean parte de la solución y nos acompañen. En el caso de Claro, pues son miles de empresas proveedoras de servicios para nosotros y buscamos que hagan parte de ese proceso y que lo apliquen también en su caso. Nosotros tenemos empresas, por ejemplo, que nos prestan servicios en la atención telefónica. Son miles de personas al día que están atendiendo las diferentes posiciones. Tenemos empresas que se encargan de hacer la instalación en los hogares. Son miles de personas que están visitando las casas de nuestros clientes para hacerles el servicio. Eso tiene que tener el mayor cuidado. Son miles de personas que hoy en día están yendo a atender cada una de las 9.000 y tantas torres que tenemos distribuidas en todo el país. Eso es un gran reto y eso requiere de mucho entrenamiento, mucho conocimiento y ese es un poco el proceso de la ruta de inclusión. Doctor Eduardo, a veces lo que uno necesita es que lo dejen jugar, que lo dejen entrar a la cancha, que lo alineen, que no lo saquen. Pero dígame qué es una buena práctica. Realmente, ¿qué es una buena práctica para alguien que lo está escuchando? Hablan ustedes de buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? No solo como jefe, sino como compañero de trabajo. Me encanta la analogía que acabas de poner. Y sigamos con ella. Imaginen ustedes que yo construyo o me piden que construya un equipo de fútbol. Si yo elijo solamente arqueros, pueden ser muy buenos, pero elijo solamente arqueros o solamente delanteros, muy seguramente ese equipo no va a lograr avanzar en un campeonato. Si por el contrario, yo logro reclutar, contratar la mejor gente en diferentes habilidades y experiencias de vida, el mejor arquero, el mejor delantero, el mejor central, muy seguramente mi equipo va a progresar en un campeonato. Ocurre lo mismo en la sociedad y ocurre lo mismo en las organizaciones públicas y privadas. Los equipos diversos son equipos más innovadores, porque es parte de la naturaleza. Esa es una muy buena práctica, conseguir un equipo innovador. ¿Cómo lo consigo yo? A través de estrategias de cambio cultural, como por ejemplo estas charlas, sensibilizaciones, estrategias de comunicación y también con ajustes razonables. Todos los ajustes y las buenas prácticas que has mencionado hoy que se realizan en Claro son ejemplo para otras compañías. Eso es lo que llamamos desde la Cámara de la Diversidad y desde el lenguaje un poco más técnico, ajustes razonables. Es decir, pensar en el otro, no estandarizar todos los procesos, sino entender que hay grupos poblacionales que necesitan un empujón extra, que necesitan subir un escalón más para alcanzar todos los derechos. Te voy a poner un ejemplo que nos ocurrió en un estudio de 2020. Realizamos la primera encuesta de relacionamiento laboral de personas de la comunidad LGBT. Le preguntamos a más de 1.200 personas de esta comunidad cómo se sentían en un ambiente laboral. Y, para nuestra sorpresa, el 50% de quienes respondieron manifestaron que aún estaban en el closet en la compañía, es decir, que no podían hacer pública su característica de diversidad por orientación sexual. Imaginen ustedes lo que esto implica para una compañía. Imaginen ustedes que un lunes, después de un fin de semana, una persona de estas llega al departamento de contabilidad y no puede contar que estuvo con su pareja en cine o que salió a fiesta o que estuvo en un viaje el fin de semana. Tiene que esconderlo todo, tiene que cambiar el nombre de su pareja en el celular, no puede poner su foto, la foto de su pareja en su escritorio como lo haría cualquier otra persona, es decir, tiene que llevar una doble vida. Y esto, por supuesto, genera unas situaciones de condiciones psicológicas complejas, pero también reduce la productividad de una organización. Por lo tanto, una organización que, como buena práctica, genere un ambiente laboral
que permita que esta persona pueda ser libre, sentirse bien, ser quien es y ser auténtica, es una organización que va a ser más competitiva, más productiva y más innovadora. Y para lograr ese ambiente se requieren estas buenas prácticas, estos ajustes razonables como los que ustedes están haciendo en Claro y que son ejemplo para otras organizaciones. Siguiendo con la analogía, doctora Cielo, Luis Díaz pateó el penalti y lo votó. Le cayeron encima, pero él va a seguir en la selección Colombia porque es Luis Díaz. ¿Qué hubiera pasado si no es Luis Díaz y es un jugador nuevo que acaba de entrar a la selección? No creo que lo vuelvan a dejar patear penaltis y de pronto no lo llaman a la selección. ¿A qué voy? Desde el otro lado, ¿cuáles son los pecados que nosotros en la empresa privada podemos estar cometiendo para no hacer una inclusión real? Usted que vio la historia desde distintos puntos de la vida que la ha puesto, ¿cuáles son esos errores en los que estamos nosotros? Pues yo creo que siempre se tiene que partir del principio que estos mecanismos de inclusión tienen que estar acompañados de unas rutas de acompañamiento y de seguimiento permanente, que tienen que partir de un criterio diferencial, que tienen que partir de ese conocimiento, de esa realidad, de esa persona que se está incluyendo y las dificultades que presenta, digamos, para poderse desempeñar en igualdad de condiciones, digamos, a comparación de sus diferentes compañeros. Y esa ruta de acompañamiento amerita necesariamente eso que aquí el doctor refería del apoyo psicosocial, el acompañamiento económico, digamos, para precisamente eso, el simple hecho de tener garantizado el transporte mientras hace una capacitación o el primer tiempo, mientras comienza su experiencia laboral, o sea, que se le proporcione las condiciones mínimas que se sabe que no tiene, porque es una persona que está en extrema vulnerabilidad, dependiendo, claro, del caso, si es un caso económico, si es un caso, por ejemplo, por cierto tipo de discapacidad, digamos que la inclusión no se limita a vincular a una persona, digamos desde esa perspectiva, sino a acompañarla con ese criterio diferencial para que esa persona permanezca y se le brinden las condiciones de crecer dentro de la empresa. Y eso necesariamente redunda no solamente en estabilidad laboral, sino es un valor agregado para esas empresas que van a tener personal con menos movilidad, digamos, que va a permanecer y que esa capacidad que van generando, pues va a ser una experiencia ya adquirida para la empresa. Y además, aparte de eso, pues servir de ejemplo en términos de impacto social. Yo creo que desde el sector empresarial, si se mira, digamos, la manera de repercutir económicamente y rentabilizar, no solamente limitado a la perspectiva económica, sino también a qué impacto social están generando, yo creo que van necesariamente de la mano. La rentabilidad, la prosperidad y también el impacto social que puedan generar en su entorno. Le contrapregunto, ¿ese acompañamiento no necesitaría un soporte de fuerza de ley que lo haga permanente? Porque a veces uno dice acompañamiento y a los 2 meses se acabó el acompañamiento. ¿No se necesitaría un marco normativo? Claro, es que existe, de hecho, como que O por existe, eso hablamos de lo una necesaria complementariedad entre las políticas públicas que se generan de gobierno, sea a nivel nacional, sea a nivel local, regional, municipal, por ejemplo, para poder hacer uso de esas ventajas o esos incentivos que se dan, por ejemplo, en el caso de vincular población en situación de vulnerabilidad, para el caso de población joven, mujeres, en fin, hay una serie de incentivos económicos que se dan. También hay, por ejemplo, una serie de programas que ya acompañan, digamos, a población vulnerable, pero que no lo pueden hacer permanentemente. Eso tiene un límite en el tiempo. Entonces, también la empresa puede aprovechar esos insumos, aprovechar esas rutas ya iniciadas y de allí echar mano, digamos, para poder continuar de alguna manera la labor que hace el Estado hasta cierto punto, pero ya suelta. Por ejemplo, todo lo que es dentro de la formalización, todo lo que es la inclusión de todo un sector, por ejemplo, de jóvenes, en fin, en formaciones tecnológicas, por ejemplo, que están allí, que se puede echar mano y que salen, pero si no se les da una oportunidad laboral, la inversión del Estado ya estuvo, la parte del Estado en cuanto a generación de capacidad ya estuvo. De pronto también, incluso dependiendo del programa, el acompañamiento psicosocial, digamos, la ruta ya está iniciada. Si ahí viene el empresario y complementa, es necesariamente un gana-gana. Se va a sostener la política del Estado y el empresario pues va a tener menos riesgos en el sentido de que va a tomar casos que, digamos, ya están de alguna manera adelantados, enrutados. En Redman Noticias, con el ministro Velázquez, hicimos un trabajo con DIBRI, que es la dirección que coordina, que ayuda a los soldados y policías que quedaron en condición de discapacidad. Y nos contaron unas historias impresionantes, no solamente de competencias, están ganando todas las medallas ahora en el Campeonato de Alemania, sino cómo ellos desde su rol están ayudando a la fuerza pública y también a la empresa privada. Nos contaron, por ejemplo, algunos oficiales que quedaron en condición de discapacidad son los que están ayudando en las operaciones de inteligencia para dar los grandes golpes, porque ellos ya tienen la experiencia de lo que pasó.
Le hago la pregunta, doctor Archila, ¿cómo es ese rol de integración empresa pública y empresa privada, y entre sector público y sector privado, para ayudar en estos temas de inclusión? Me gusta mucho la pregunta porque nos lleva de aquí que acabamos de tener una conversación del día a día, de la ejecución, de lo pragmático, de asegurarse que la persona tenga los 3.000 pesos para poderse transportar a la entrevista, a un tema aún más grande, a otro nivel completamente diferente. Y yo quisiera poner dos temas ahí, en el tema de cómo se da esa colaboración público-privada. Sin duda, las empresas tenemos que tener esa coordinación con los diferentes estamentos. Y la inclusión se puede dar a nivel micro, pero también al nivel más macro. Y quiero hablar sobre un tema que hoy está en el día a día y en el centro de lo que hace Claro en la conectividad con el país. El Gobierno Nacional, el gobierno del presidente Petro, ha definido una meta muy clara. Queremos llegar al punto en que por lo menos el 85% de los colombianos estén conectados al Internet de banda ancha. Hoy en día estaremos rondando niveles del 60%. Por cierto, muy por debajo del promedio de América Latina y seguramente de seguro del mundo. Eso es inclusión. Es incluir a una población que por diversos motivos y razones a los cuales no les estamos llegando con un servicio como el del Internet de banda ancha. Eso es una población que hoy en día no tenemos incluida para tener el acceso a la información, no tenemos como país, que no tenemos incluida para que tenga el acceso a educación, a esas oportunidades que brinda el Internet. También es un gran reto y eso requiere de una gran coordinación público-privada. Se requieren de políticas públicas claras, en este caso de que promuevan la inversión en el sector, porque la única forma de conectar al Internet a toda esa cantidad de personas, pensemos en un 40%, estamos hablando de 20 millones de personas en Colombia que no tienen acceso constante al Internet de banda ancha, eso requiere de una gran cantidad de inversión. Y por el otro lado requiere un compromiso de las empresas, de hacer esas inversiones, de llevar ese servicio con calidad todos los días a esas personas. Otro nivel completamente diferente, también una responsabilidad que según la capacidad de cada una de las empresas, pues tendrá que hacer y debemos hacer, y es parte del proceso de desarrollo económico, cultural, social del país. Doctor Eduardo, lo quiero meter en problemas. Resulta que se presentan 100 niñas a la Selección Colombia, pero solo tienen que escoger 22. ¿Cuál es la práctica acertada para incluir a esas 22? ¿Cómo debe ser ese proceso de inclusión asertivo? Te lo voy a resumir en una frase. Importa el talento y no la etiqueta. Yo como empresa, para garantizar que de esas 100 niñas todas tengan la misma oportunidad, debo primero revisar mis procesos como empresa, como jefe, saber que mis procesos de selección son adecuados, saber que mis formatos están adecuados para que todas esas 100 niñas tengan la misma oportunidad de presentar una entrevista, saber capacitar a las personas que hacen la selección y saber capacitar a los equipos de contratación, al igual que los líderes de los equipos a donde va a llegar esta nueva persona o nuevo colaborador o colaboradora. Te pongo un ejemplo. De esas 100 niñas puede haber 5 que tengan algún tipo de discapacidad, una discapacidad visual o auditiva. Si yo soy una empresa que quiere atraer el talento por encima de las etiquetas, tengo que garantizar que estas niñas puedan participar en el proceso de selección en igualdad de condiciones. Entonces desarrollo herramientas como acompañamiento de una persona que sepa lenguaje de señas o formularios en braille.
puede también que de esas 100 niñas haya algunas niñas transgénero, por ejemplo, algunas mujeres transgénero. Entonces debo asegurarme que el equipo de selección también tenga todas las herramientas ajustadas para que estas personas puedan participar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, que mi formulario de selección no incluya solamente el sexo masculino o femenino, el género masculino o femenino, sino también el género trans o no binario. Y haciendo este tipo de ajustes así, al igual que en otros grupos poblacionales, como por ejemplo niñas víctimas de conflicto o niñas migrantes, si yo como empresa verifico que todos esos procesos tengan ajustes para garantizar que las 100 niñas se puedan presentar a esa selección de vacantes en igualdad de condiciones, estoy logrando la verdadera inclusión. Estoy logrando entonces que esas 22 niñas que voy a elegir sean las mejores, basado en su talento y no en una etiqueta. Giovanni, ¿me puedo Pero meter por un supuesto. poco? Perdón por romperte el ciclo, pero Eduardo me hizo pensar en algo una experiencia que me parece que vale la pena compartir. Y se llama la Copa Claro la Copa Claro. La Copa Claro es un esfuerzo que viene haciendo la empresa desde hace muchos años. Se ha ajustado un poco porque también tuvimos que ajustarlo en medio de la pandemia. La Copa Claro es una copa inicialmente y sigue siendo deportiva, una copa en la cual buscaba que muchos niños en Colombia participaran de un torneo, en este caso de fútbol. Pero hoy, y yo creo que para una mejora muy importante, la Copa Claro, lo primero que se enfoca es en la construcción de valores de los niños. Claro, a través de un proceso lúdico, al final esto termina en un torneo donde efectivamente los niños terminan compitiendo, porque además es otro elemento en estos torneos futbolísticos, pero lo que quiero resaltar aquí es que hay que trabajar desde la base, y esa base es la generación de valores. Y tiene mucho que ver, y me lo hizo pensar, Eduardo, lo que estabas diciendo de la selección de talentos y no de etiquetas. Porque yo creo que eso es justamente elevar y subir el nivel para que todas estas personas tengan realmente la posibilidad de competir en ese tema. Tener unos niños que aprenden los valores de la honestidad, los diferentes valores que se enseñan en ese proceso, pues realmente cambian. Y en este caso, pues estamos hablando de 12.000 niños que en este año están participando de la Copa Claro. Y ahí hay parte que ya los están viendo los equipos profesionales. También hay que ver el beneficio para Millonarios, para Santa Fe, para la Selección Colombia, porque ya los están mirando. Doctora Cielo, esta pregunta es general. ¿Qué tan incluyente es nuestra Constitución? Hoy en día, ¿cómo está? No, tenemos una constitución modelo, que de hecho ha sido vista como modelo en América Latina a nivel internacional. Es una constitución garantista que establece toda una serie de principios orientadores, de valores, de derechos fundamentales. Nuestro limitante no está en la constitución política, es una constitución aspiracionista. Yo creo que está muy bien estructurada. El problema ha sido la materialización de esa Constitución, es llevarla a la práctica. ¿Pero por qué texto pasa en sí eso? es un texto, yo creo que hace soñar a cualquiera y que es vigente además. Lo que pasa es que es un texto que cumplió 3 décadas y que va uno a ver, y en la práctica no se ha logrado, digamos, llevar a cabo en todo este tiempo, pues también por una cuestión, a mi juicio, de falta de voluntad política, porque el texto constitucional finalmente es el contrato social de base, es como establece el marco general el que se puso de acuerdo en una sociedad, pero pues eso pasa también por un legislativo que lo tiene que aterrizar en leyes de la República, pasa por las diferentes ramas del poder público, las diferentes fuerzas sociales que tienen que tener ese compromiso también de materializarlo y llevarlo a cabo, pasa por la dificultad que tenemos de que este es un Estado con unos límites en el sentido económico muy grandes, es un Estado que está en vía de desarrollo, y eso implica que por más voluntad incluso que se tenga también de que esos derechos, por ejemplo, fundamentales que están allí plasmados, sean una garantía material para todos los ciudadanos, pues en la práctica
hay una dificultad para llevarlo a cabo y son los límites de la consolidación de ese Estado social de derecho, digamos que también cuesta. De allí que los esfuerzos tienen que venir de todos los sectores sociales, de todos los actores políticos y sociales y económicos, y pues necesariamente ya hay una cuestión allí que es de sentido común. Yo no le puedo pedir a quien no tiene o a quien tiene menores posibilidades o que está en una situación de precariedad que sea el que aporte o que participe más activamente de esa solidaridad que debe existir en cualquier democracia y en cualquier sociedad sostenible y que sea viable en términos democráticos y en términos también de condiciones de vivir en armonía, digamos, de lograr condiciones para la paz. Entonces, esa solidaridad tiene que venir de todos y obviamente, pues, en mayor manera de quienes más tienen la posibilidad de hacerlo. No temer también a robustecer, a esa redistribución de la riqueza, ese equilibrio que tiene que haber, máximo en un Estado tan absolutamente inequitativo como Colombia, ¿no? Que eso no es una visión política, eso es una realidad que está allí a los ojos del mundo, digamos. Y es un país, paradójicamente, muy rico, biodiverso, con mucha capacidad, con mucho talento, con mucho potencial, pero de pronto falta como esa voluntad y esa armonía y esa coordinación entre los diferentes actores políticos, sociales, económicos, para lograr esos fines allí establecidos. O sea, ¿es falta de voluntad política, falta de plata o falta de gestión? Hay una falta, digamos que en todo sentido, digamos, esa voluntad política puede ser limitada en algunos momentos. Cuando se tiene esa voluntad política, que puede ser absoluta, hay la limitante también de los recursos, hay que ser realistas en cuanto a las finanzas que tenemos también para poder llevar a cabo esas garantías, pero también, digamos que no, de hecho son principios que están establecidos en nuestra Constitución, en términos de responsabilidad financiera, el principio, por ejemplo, de la sostenibilidad fiscal, en fin, o sea, podemos dar, lo social muchas veces se ha sometido también a ese equilibrio que tiene que haber en las finanzas públicas. El punto es que tampoco se puede sacrificar y no podemos decir, no, pero es que no podemos garantizar los derechos sociales, no tenemos cómo garantizar el derecho a la salud, porque es que las finanzas no nos dan. Hay que hacer el mayor esfuerzo posible, digamos, con los recursos que tenemos y ahí es determinante la maximización, la eficacia, la planeación en la orientación de esos recursos y necesariamente la participación de todos los actores económicos, en fin, eso no es solamente una responsabilidad de un gobierno. O no solamente recae en cabeza del Estado, necesariamente es de todos los asociados y de todos los que componemos esta nación. Doctora Archila, quiero ahondar un poquitico en el tema ya finalmente de lo que usted dijo recién. El tema de la inversión. Para que la empresa privada pueda tener estos programas, pues necesita invertir. Y para invertir necesita un marco normativo claro. Y una inversión pues que todos pongan. Están tranquilos en América Móvil con las normas que hay hoy para poder invertir en este tipo de programas y seguir invirtiendo incluso en la conectividad general del país? Pues yo creo que aquí es muy importante que tengamos muy claros, y muy claro y lo decía anteriormente, hemos estado procurando que haya una política pública realmente enfocada en que sean todos los actores del sector, en este caso de telecomunicaciones, los que estén haciendo o que hagamos o que tengamos un compromiso de inversión. Y yo creo que eso va combinado con un tema muy importante y es en ese esfuerzo por generar las condiciones de competencia, por generar las condiciones de inversión, pues sí hemos visto una serie de cambios en las reglas de juego. En estos días lo decía, es muy importante mantener unas reglas de juego claras, equitativas para todos los jugadores, de tal forma que no espanten la inversión, de tal forma que realmente sean políticas que estén enfocadas a beneficiar al usuario. Yo creo que en eso tenemos un reto importante. Debo reconocer, en este momento, pues estamos en un momento muy crítico. Vamos hacia la subasta de la quinta generación, del 5G. Y pues ha habido un trabajo muy definido por parte del gobierno hoy, manteniendo un cronograma muy claro para que Colombia no se siga atrasando en términos de conectividad, pero muy importante que las reglas de juego logren buscar esa promoción de la inversión, que sean estables, de tal forma que no espanten la inversión
y pues hablemos de que el sector de telecomunicaciones es el segundo sector de más inversión en el país, cosa que estamos un poco compleja la inversión recientemente después del sector minero energético. Finalmente, doctor Eduardo, todos tenemos a alguien a quien incluir en la sociedad, bien sea por su manera de pensar, por un accidente, por una discapacidad, por lo que sea. ¿Cómo hace uno para levantar la mano para ser incluido? Desde la Cámara, ¿cómo? Porque no toda la inclusión no le va a llegar a uno y se queda sentado esperando. ¿Cuál es el camino para que alguien que se siente excluido pueda ser incluido? Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido excluidos por alguna característica de la diversidad, por nuestros contextos de nuestros cuerpos, por la edad, porque somos migrantes, porque estamos en algún otro país estudiando, en fin, siempre en algún momento de nuestra vida hemos sido excluidos por alguna característica. Pongámonos entonces en los zapatos de una persona que vive eso en el día a día, en ese contexto, que sufre esa situación por su diversidad en el día a día, y generemos empatía. Creo que la palabra clave para lo que tú acabas de mencionar es la empatía. Ponerse en el zapato del otro, entender que el ser diversos es un tesoro que nos dio la naturaleza a los seres vivos y que la sociedad crece en la forma en la que la diversidad se manifieste más. Entendamos mejor al otro, conozcámoslo mejor, démonos la oportunidad de vencer esos sesgos, esos prejuicios, esos estereotipos culturales que nos acompañan a todos y cada uno de nosotros y generemos oportunidades de diálogo, aprendamos un poco más, tomémonos un café con esa persona con la cual tenemos alguna dificultad o algún cierto rechazo para generar empatía. Con la empatía vamos a lograr un cambio cultural y con ese cambio cultural vamos a lograr una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa. Empatía y diálogo, dicen los que saben que por ahí es donde se construye la paz. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por esta conversación necesaria. Gracias, doctora Cielo, por acompañarnos a esta hora aquí en Red Más Noticias y en este conversatorio con todo el equipo de América Móvil. No, usted, muchas gracias por la invitación igualmente. Muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias A a los usted. dos por acompañarnos, de verdad. Un honor, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chila, por permitirnos este espacio necesario. A todos nuestros televidentes les recuerdo, nos vemos a las 12:30 con la emisión de mediodía de Red Más Noticias a las 7 de la noche y este domingo, Voces de la Democracia, la transmisión especial de elecciones desde las 6 de la mañana, Red Más Noticias en alianza con Caracol Radio, hasta que sepamos quién queda en cada alcaldía, en cada gobernación. Chao, chao, feliz mañana.